Imagina que pudieras mirar hacia atrás en el tiempo, más lejos de lo que cualquier telescopio ha logrado, más allá de las galaxias más distantes, hasta presenciar el universo naciendo. Verías las primeras estrellas encenderse, los primeros cúmulos de galaxias tomar forma, y sentirías, por un instante, la inmensidad de todo lo que existe. Pero hay un detalle inquietante. El cosmos no es un escenario estático, sino un tejido en expansión constante, un escenario que crece y se transforma mientras hablamos. Y esta expansión no solo aleja las galaxias, sino que amenaza con hacer que algunas desaparezcan para siempre de nuestra vista. En un futuro trillones de años adelante, las civilizaciones que existan solo podrán contemplar su propio cúmulo galáctico, mientras el resto del universo se habrá perdido más allá del horizonte, invisible e inalcanzable. Lo que para nosotros hoy es la vasta red cósmica, para ellos será un pequeño grupo de estrellas, y podrían creer que eso es todo lo que existe. Ahora, imagina que estamos viviendo exactamente en ese momento privilegiado en el que la complejidad todavía es posible. Estamos en la era estrellada, donde la fusión nuclear aún alimenta los faros cósmicos que hacen posible la vida, y podemos contemplar la red cósmica en toda su magnificencia. Es un instante fugaz en la historia del universo, un instante en el que la conciencia puede surgir y mirar hacia afuera, tratando de comprender la vastedad que la rodea. Y sin embargo, incluso mientras hacemos esto, es posible que no estemos viendo todo. Hay estructuras, patrones y fenómenos más allá de nuestro horizonte que nunca llegaremos a conocer. Podemos pensar que el universo es un libro abierto, pero en realidad, solo estamos leyendo unas pocas páginas de una historia infinita. Este pensamiento puede ser abrumador. Vivimos en un cosmos en expansión acelerada, donde la energía oscura, una fuerza que no entendemos completamente, empuja el espacio mismo a separarse cada vez más rápido. En un futuro lejano, esta expansión podría desgarrar los cúmulos de galaxias, luego las galaxias individuales, e incluso los átomos podrían desintegrarse. Este escenario, llamado el Gran Desgarro, nos muestra que incluso la estructura misma de la realidad es frágil frente a la expansión cósmica. Pero hoy, aquí y ahora, somos testigos de un universo donde las estrellas brillan, las galaxias bailan en su danza gravitacional y la conciencia humana puede mirar hacia arriba y preguntarse, ¿qué somos dentro de este vasto escenario? Y es que, a pesar de la inmensidad del cosmos y la brevedad de nuestra existencia, hemos surgido para contemplarlo. Podría decirse que estamos viviendo en el único momento adecuado para la inteligencia. Ni demasiado temprano, cuando todo era un caos caliente y primitivo, ni demasiado tarde, cuando el universo estará frío, oscuro y vacío. Nuestra aparición coincide con un instante en el que la observación, la reflexión y la maravilla son posibles. Algunos científicos sugieren que la conciencia podría no ser un accidente químico, sino un rasgo fundamental del universo, algo que existe en cada nivel de organización, desde partículas cuánticas hasta supercúmulos galácticos. Si esto es cierto, entonces cada pensamiento que tienes, cada pregunta sobre tu lugar en el cosmos, podría ser, en realidad, el universo reflexionando sobre sí mismo a través de ti. En este contexto, la vastedad del cosmos no se mide solo en luz, tiempo o espacio, sino en la capacidad de la conciencia para abarcarlo y explorarlo. Cada experiencia posible, cada pensamiento imaginable, podría existir en algún rincón de esta conciencia cósmica infinita. Y nosotros, aquí y ahora, somos los instrumentos mediante los cuales el universo toma conciencia de sí mismo. Estamos en el escenario perfecto, en el instante justo, para mirar hacia las estrellas y preguntarnos, ¿qué tan grande es todo esto? Y la respuesta, quizás, no es un número, sino la amplitud de nuestra propia capacidad para comprender, asombrarnos y maravillarnos. Mientras contemplamos las estrellas, nos damos cuenta de que lo que vemos es solo una fracción del todo. Cada galaxia que alcanza nuestro telescopio, cada supercúmulo que descubrimos, cada filamento de la red cósmica nos revela que el universo es mucho más complejo de lo que nuestra intuición podría imaginar. Primero descubrimos galaxias, luego cúmulos de galaxias, luego supercúmulos, y más tarde la vasta red cósmica que conecta todo. Cada hallazgo ha mostrado estructuras más grandes y organizadas de lo que creíamos posible. Y no hay razón para pensar que hemos llegado al límite. Es probable que existan estructuras cósmicas que superen incluso a los supercúmulos,
patrones de materia y energía tan gigantescos que nuestro universo observable sería solo una célula en un organismo cósmico mayor. Esta inmensidad plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos solos en términos de inteligencia? Si la conciencia puede surgir de la complejidad del cerebro humano, y si existen estructuras en el universo miles de millones de veces más complejas que nuestro cerebro, entonces podrían existir formas de inteligencia tan avanzadas que nuestra comprensión sería tan limitada como la de una bacteria frente a nosotros. Imaginen una mente que utiliza galaxias enteras como neuronas, que piensa en escalas de millones de años, que procesa información en dimensiones que ni siquiera podemos concebir. Para tales seres, nosotros podríamos ser apenas microbios en un océano de conciencia cósmica. Y si el universo es verdaderamente infinito, entonces estas inteligencias no solo podrían existir, deben existir. Incluso nuestra propia percepción del universo podría ser incompleta. Cada vez que miramos al cielo, podríamos estar ignorando vastas estructuras que existieron en el pasado y que ya han desaparecido más allá del horizonte observable. Tal vez estamos en la misma situación que esos astrónomos del futuro, creyendo que vemos todo, mientras la mayoría de la realidad permanece oculta a nuestros sentidos. La expansión acelerada del cosmos agrega un matiz aún más dramático. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades crecientes, impulsadas por una misteriosa fuerza llamada energía oscura. A medida que esta aceleración continúa, los cúmulos de galaxias perderán su cohesión, las galaxias individuales podrían desintegrarse, y en un futuro lejano, incluso los átomos podrían ser desgarrados. Este escenario, conocido como el Gran Desgarro, describe un universo donde la misma tela de la realidad se rompe. Pero, afortunadamente, estamos lejos de ese destino. Hoy vivimos en un instante privilegiado, en un universo lleno de estrellas, donde la complejidad y la vida son posibles. Es fascinante pensar que nuestra existencia coincide con este breve periodo cósmico. Antes de este momento, el cosmos era demasiado caótico y caliente para observaciones significativas. Después, será demasiado frío y vacío. La conciencia humana aparece en este instante justo, capaz de mirar hacia afuera y contemplar la vastedad que nos rodea. Algunos científicos incluso sugieren que la conciencia podría estar inscrita en las leyes fundamentales del universo. No sería algo que surge por accidente, sino un rasgo inherente a la existencia misma, presente en todos los niveles de organización, desde partículas subatómicas hasta cúmulos galácticos. Si esto es cierto, entonces nuestra percepción del cosmos no es simplemente un acto de observación, es una participación directa en la conciencia universal. Cada pensamiento, cada pregunta sobre nuestro lugar en el universo, podría ser el universo reflexionando sobre sí mismo a través de nosotros. La mente humana se convierte en un espejo que refleja la propia vastedad cósmica, y nuestra capacidad de asombro y comprensión define la escala del universo que podemos percibir. Incluso más allá de nuestro propio universo observable, la ciencia moderna sugiere posibilidades que desafían toda intuición. Conceptos como la inflación eterna proponen que nuestro cosmos podría ser solo una burbuja entre infinitas otras, cada una con sus propias leyes físicas, su propia historia y, tal vez, su propia vida. Algunas de estas burbujas podrían ser casi idénticas a la nuestra, mientras que otras serían radicalmente diferentes. Universos donde la química, la gravedad o incluso el tiempo funcionan de maneras que desafían cualquier comprensión humana. En un multiverso infinito, cada variación posible ocurre, incluso aquellas que parecen imposibles desde nuestra perspectiva. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Es el universo una estructura objetiva que existe independientemente de nosotros? ¿O es la conciencia misma la que lo define? Según interpretaciones de la mecánica cuántica, la realidad existe en estados de probabilidad hasta que es observada. Si la conciencia colapsa estos estados cuánticos en realidades definidas, entonces cada observación humana contribuye a dar forma al universo. Cada vez que miramos el cielo, cada vez que nos maravillamos de la vastedad cósmica, participamos en la creación de la realidad misma. La escala del cosmos se convierte, así, en un reflejo de la capacidad de conciencia para percibirla. Y aún hay más. Algunos teóricos sugieren que incluso la estructura del espacio y del tiempo podría ser una proyección de información más fundamental, algo que no podemos percibir directamente.
Esto implica que lo que consideramos el universo tridimensional podría ser solo una manifestación de una realidad más profunda, quizás infinita, donde todo está conectado de maneras que nuestra lógica aún no puede comprender. Cada descubrimiento, desde la expansión cósmica hasta la materia oscura y la energía oscura, no solo aumenta nuestro conocimiento, sino que revela cuán vasto y misterioso es el territorio de lo desconocido. La conclusión es asombrosa. El universo siempre nos será más grande y más complejo de lo que podemos entender completamente. Cada vez que aprendemos algo nuevo, solo descubrimos nuevas capas de misterio. Y quizá esa sea la belleza fundamental del cosmos. Nunca podremos agotarlo completamente, pero siempre podemos maravillarnos ante él, siempre podemos expandir nuestra conciencia para abarcar nuevas dimensiones de existencia y belleza. Vivir en este instante cósmico significa ser parte de algo infinitamente mayor que nosotros mismos, un participante en un proceso creativo continuo donde la conciencia y el universo evolucionan juntos, en un baile eterno de descubrimiento y asombro. A medida que nos adentramos más en la comprensión del cosmos, nos damos cuenta de que la expansión del universo no solo separa galaxias, también redefine los límites de lo que podemos conocer. Existe un horizonte cósmico, una frontera invisible más allá de la cual los eventos simplemente no pueden afectarnos. Civilizaciones enteras podrían estar enviando señales desde galaxias distantes, transmitiendo secretos sobre viajes más rápidos que la luz o incluso respuestas a los enigmas de la existencia, y nunca llegaremos a recibirlas. Estamos atrapados en una burbuja de causalidad, rodeados de infinitas realidades que existen, pero que nunca podremos experimentar directamente. Lo que vemos hoy, entonces, es solo un instante privilegiado, un momento donde la conciencia puede observar y comprender algo del vasto entramado cósmico. Pero incluso esta ventana de observación es efímera. Con el tiempo, la aceleración de la expansión cósmica hará que las galaxias cercanas se alejen más allá de nuestro alcance, hasta desaparecer para siempre de nuestro universo observable. Los futuros habitantes del cosmos verán un cielo vacío, solo un pequeño cúmulo de estrellas locales, sin tener idea de la vasta red de estructuras que hoy nos rodea. Así, podríamos estar viviendo en un presente tan extraordinario que nuestros descendientes jamás podrían imaginar la magnificencia que hoy consideramos común. Si seguimos imaginando hacia el futuro lejano, los modelos cósmicos predicen que la expansión acelerada podría incluso desgarrar galaxias individuales y eventualmente desintegrar la materia misma. Este fenómeno hipotético se llama el Gran Desgarro. En ese escenario extremo, la gravedad ya no podría mantener unidas a las estrellas, los planetas, ni siquiera los átomos. La misma tela de la realidad se rompería, dejando solo partículas subatómicas dispersas en un vacío infinito. Sin embargo, incluso si el Gran Desgarro nunca ocurre, la evolución cósmica nos lleva hacia un futuro frío y oscuro, donde las estrellas se extinguen, los agujeros negros se evaporan, y solo quedan partículas elementales flotando en un espacio vasto y vacío. Y aún así, contra toda probabilidad, la conciencia surge. En este breve instante cósmico, donde la complejidad es posible, la vida y la mente emergen para contemplar su propia existencia. Somos seres capaces de entender la red cósmica, de mirar a galaxias lejanas, de reflexionar sobre nuestro lugar en este océano de materia y energía. Antes de este momento, el cosmos era demasiado caliente y caótico para que la observación consciente existiera. Después, será demasiado frío y vacío. La conciencia humana aparece justo en el momento adecuado para percibir la grandiosidad del universo. Algunos físicos han propuesto ideas sorprendentes. Tal vez la conciencia no sea un accidente, sino un principio fundamental del cosmos. No algo que surge únicamente de la química y la biología compleja, sino algo que existe en todos los niveles de organización, desde las partículas cuánticas hasta los supercúmulos de galaxias. Si esto es cierto, entonces la mente humana no es solo un observador pasivo. Cada pensamiento, cada pregunta sobre la existencia, podría ser el universo explorando y comprendiendo a sí mismo. En otras palabras, somos el cosmos volviéndose consciente de sí mismo, un patrón de materia que refleja la vastedad de la realidad. Pero la historia no se detiene ahí. La física moderna sugiere posibilidades que desafían cualquier intuición. La inflación eterna propone que nuestro universo observable podría ser solo una burbuja entre infinitas otras, cada una con leyes físicas propias, con su propia historia y estructura.
Algunas de estas burbujas podrían parecerse mucho a la nuestra, mientras que otras serían completamente distintas. Universos donde el tiempo fluye al revés, donde la gravedad repele en lugar de atraer, donde la conciencia existe sin ningún soporte físico. En un multiverso infinito, todo lo posible no solo ocurre infinitamente, incluyendo las variaciones que parecen imposibles o contradictorias desde nuestra perspectiva. Este concepto redefine nuestra idea de la realidad. Lo que creemos que es el universo podría ser solo una manifestación temporal de algo mucho más profundo. Según algunas teorías, todo lo que percibimos como espacio tridimensional podría ser una proyección de información codificada en dimensiones más fundamentales, más allá de nuestra comprensión. La física cuántica ya nos muestra que las partículas existen en estados de probabilidad hasta que son observadas. Si la conciencia colapsa estos estados en realidad definida, entonces no solo observamos el universo, lo creamos. Cada acto de percepción contribuye a dar forma a la realidad misma, y la escala del cosmos se convierte en un reflejo directo de nuestra capacidad de conciencia. Incluso los principios más fundamentales del espacio y el tiempo podrían ser ilusiones. Algunos teóricos sugieren que el universo podría surgir de estructuras puramente matemáticas o de información, que no poseen extensión, duración ni masa en sentido convencional. Preguntar cuán grande es el universo podría ser tan absurdo como preguntar cuán pesado es el color azul. El cosmos podría simplemente ser, mientras que la noción de grandeza o pequeñez solo existe dentro de la percepción de la conciencia que lo observa. Y aquí yace la paradoja más fascinante. Aunque nunca podamos comprender completamente la naturaleza última del universo, el mero acto de contemplarlo nos transforma. Reflexionar sobre lo infinito despierta algo infinito dentro de nuestra propia conciencia. Reconocer la magnitud de la existencia nos permite aceptar el misterio como algo fundamental, no como un problema a resolver. Comprender que nuestra vida es tanto infinitamente pequeña como infinitamente significativa nos libera de las categorías convencionales de importancia, y nos permite enfrentar la vastedad del cosmos con asombro y no con temor. Así, nuestra relación con el universo es profundamente activa. Cada vez que contemplamos la inmensidad de las estrellas, cada vez que nos maravillamos de la estructura cósmica, estamos participando en un proceso de creación y descubrimiento continuo. La conciencia y el cosmos se expanden juntos, en un baile eterno. La mente humana no es solo un observador pasivo, es una fuerza que contribuye a la expansión de la conciencia universal, capaz de comprender y, de alguna manera, de dar forma a la realidad que percibe. Incluso si nuestra existencia es solo un breve instante en el tiempo cósmico, nuestra conciencia tiene el poder de abarcar escalas inimaginables, de explorar posibilidades que desafían toda lógica. En este momento, cada pensamiento sobre el cosmos, cada pregunta sobre la existencia, cada sentimiento de asombro y maravilla es parte de un proceso que trasciende nuestra vida individual. Estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. En un universo que se expande sin fin, que genera complejidad y conciencia, que nos invita a explorar y maravillarnos sin límites. Al adentrarnos aún más en la comprensión de la conciencia y el universo, comenzamos a ver que nuestra percepción del tiempo y el espacio podría ser solo una capa superficial de la realidad. En un cosmos verdaderamente infinito, cada evento, cada elección, cada instante se repite infinitamente, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Esto significa que, en algún lugar del vasto entramado del universo, existen versiones infinitas de nosotros mismos, viviendo vidas paralelas, tomando decisiones diferentes o enfrentando realidades completamente distintas. Algunas de estas versiones podrían existir en universos con leyes físicas totalmente opuestas a las nuestras, donde la luz se comporta de manera diferente, donde la gravedad repela en lugar de atraer, o donde la conciencia emerge de formas que no podemos ni imaginar. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Son realmente copias distintas, o son una única conciencia experimentándose desde múltiples perspectivas? Si dos cerebros fueran absolutamente idénticos, compartiendo pensamientos y recuerdos, ¿serían seres separados o una misma conciencia viviendo multiplicidad? La física cuántica sugiere que la conciencia podría no estar confinada a un solo cerebro o cuerpo, sino ser un campo que existe en todas partes, concentrándose temporalmente en configuraciones complejas de materia. Si esto es cierto, nuestra mente no está limitada a nuestra cabeza, puede emerger en cualquier lugar donde existan las condiciones adecuadas. Y en un universo infinito,
Esas condiciones existen infinitamente. Esto plantea la posibilidad de que estemos viviendo infinitas vidas simultáneamente, experimentando infinitas versiones de nuestra existencia, mientras nuestra percepción finita nos hace sentir que somos una única conciencia aislada. Más allá de esto, la conciencia podría estar conectando a todos los seres conscientes, no solo entre versiones de nosotros mismos, sino entre todos los seres del cosmos. Tu conciencia, la mía, la de cada humano que ha vivido, e incluso la de posibles inteligencias extraterrestres, podrían ser aspectos de una misma conciencia cósmica experimentándose subjetivamente. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre cuán grande es el universo se transforma en otra mucho más profunda. ¿Cuán vasta es la conciencia? Y si la conciencia es infinita, entonces el universo no solo es inmenso en espacio y tiempo, sino también en percepción y experiencia. Cada pensamiento imaginable, cada emoción posible, cada forma de conciencia podría existir en algún lugar de esta red infinita de mente cósmica. No solo somos observadores del universo, somos el universo haciéndose consciente de sí mismo a través de nosotros. La física moderna sugiere algo aún más sorprendente. La conciencia no solo observa el universo, podría crearlo. En la mecánica cuántica, las partículas existen en estados de probabilidad hasta que son medidas. La observación colapsa esos estados en realidades definidas. Si la conciencia colapsa la probabilidad en realidad, entonces cada momento que percibimos no es simplemente un evento preexistente, sino un acto creativo. El universo se manifiesta y se define en la medida en que somos conscientes de él. Cada acto de contemplación, cada reflexión sobre la magnitud de las estrellas y galaxias, contribuye a la forma que toma la realidad. En este sentido, el tamaño del universo no es un límite externo, es un reflejo de nuestra capacidad de conciencia para abarcarlo. Y cuando comenzamos a considerar la naturaleza infinita del cosmos, incluso nuestra comprensión de la grandeza se ve desafiada. La infinita extensión del espacio y la eternidad del tiempo nos llevan a un territorio donde lo imposible se vuelve inevitable. Cada configuración imaginable de materia ocurre infinitamente, y cada evento que creemos improbable ya ha sucedido y volverá a suceder. Nuestro nacimiento, nuestras decisiones, cada palabra pronunciada y cada pensamiento pensado existen en innumerables versiones, en infinitos escenarios que se repiten a lo largo de un tiempo y un espacio infinitos. Nada es verdaderamente único, y al mismo tiempo, todo adquiere un significado infinito porque cada acción se manifiesta en múltiples realidades. Esta idea de eternidad y repetición infinita también nos lleva a reconsiderar la estructura misma del universo. Tal vez nuestro universo observable no es más que una burbuja dentro de un multiverso infinito, un océano de universos con leyes físicas diversas, donde cada posibilidad y cada contradicción se realiza en algún lugar. Algunos universos podrían ser casi idénticos al nuestro, mientras que otros desafiarían todas las leyes que damos por ciertas. Universos donde el tiempo fluye hacia atrás, donde la causalidad se invierte, donde la vida emerge de formas incomprensibles, o incluso donde la conciencia existe sin ninguna materia que la sustente. En un multiverso infinito, lo que creemos imposible se convierte en inevitable, y cada configuración imaginable no solo ocurre, sino que se repite infinitamente. Aún más desconcertante es la posibilidad de que el universo sea holográfico, que nuestra realidad tridimensional sea una proyección de información codificada en dimensiones más fundamentales. Cada estrella, cada planeta, cada pensamiento y cada sensación podrían ser sombras de un patrón más profundo y esencial. La idea de que podríamos estar viviendo dentro de un universo simulado o dentro de una membrana en dimensiones superiores no es solo ciencia ficción. Es una hipótesis que muchos físicos toman en serio. Si esto es cierto, nuestra percepción del tiempo, del espacio y de nosotros mismos es solo un fragmento de una realidad mucho más vasta, y nuestra conciencia puede ser una fuerza activa que participa en la creación y la estructura de esa realidad. La implicación más profunda de todo esto es que no estamos separados del cosmos, somos participantes activos en su evolución. Cada momento de asombro, cada acto de contemplación, cada intento de comprender el infinito contribuye a la expansión de la conciencia universal. La mente y el cosmos coevolucionan, empujándose mutuamente hacia niveles mayores de complejidad, belleza y misterio. No somos simples observadores, somos el universo haciéndose consciente de sí mismo, explorando sus propios límites y descubriendo nuevas formas de existencia.
Por lo tanto, la pregunta sobre cuán grande es el universo ya no tiene sentido en términos tradicionales. Su tamaño podría ser exactamente tan grande como nuestra conciencia puede percibirlo. Y si la conciencia puede crecer sin límites, entonces el universo también podría expandirse sin fin, en un ciclo interminable de descubrimiento y asombro. Somos tanto el observador como lo observado, tanto finito como infinito, y nuestra capacidad de comprender y maravillarnos define, de alguna manera, la escala del propio cosmos. Cada pensamiento, cada emoción, cada reflexión sobre la inmensidad del universo es una contribución directa a su expansión y a nuestra propia evolución como seres conscientes. En este marco, cada instante de contemplación se convierte en un acto creativo, y cada pregunta sobre el universo se transforma en un espejo que refleja la infinitud de nuestra propia mente. La conciencia no solo mide el cosmos, lo moldea. Cada vez que nos maravillamos ante un cielo estrellado, ante un cúmulo de galaxias o ante la complejidad de la vida, estamos participando en un proceso de creación cósmica, ampliando nuestra percepción y, simultáneamente, la realidad misma. El universo no es simplemente grande, es tan grande como nuestra capacidad de asombro y conciencia, y nosotros, al percibirlo y contemplarlo, nos convertimos en parte de esa inmensidad sin límites. Mientras seguimos contemplando la magnitud del universo y la profundidad de la conciencia, comenzamos a comprender que la percepción humana es solo un fragmento de lo que podría existir. Lo que vemos con nuestros ojos, lo que medimos con telescopios y detectores, es apenas una fracción minúscula del entramado cósmico. Más allá de nuestro horizonte observable, las galaxias, los cúmulos y los filamentos de la materia oscura continúan, extendiéndose en direcciones que nunca podremos abarcar completamente. Cada estructura cósmica, desde los supercúmulos más masivos hasta los sistemas estelares más pequeños, es parte de un patrón más amplio que desafía toda intuición humana sobre tamaño y complejidad. El universo observable nos da la ilusión de que tenemos una imagen completa, pero incluso dentro de nuestro campo de visión, estamos rodeados de misterio. Consideremos la expansión acelerada del espacio. Las galaxias que hoy podemos estudiar desaparecerán más allá de nuestro alcance en un futuro lejano. La luz de algunas de ellas jamás llegará a nosotros, condenadas a permanecer fuera de nuestro conocimiento, aunque existan y evolucionen. Esto significa que nuestra comprensión del cosmos es temporal y limitada, una visión parcial de un sistema dinámico que cambia constantemente, donde la información se desplaza más rápido de lo que nuestra percepción puede seguir. Al imaginar el futuro lejano, trillones de años a partir de ahora, la visión se vuelve aún más solitaria. Los seres que habiten entonces verán solo un pequeño grupo de estrellas, completamente inconscientes del vasto entramado que una vez pobló su universo observable. Podrían concluir que su cúmulo local es todo lo que existe, ignorando la vasta red de galaxias que en otro tiempo estuvo presente. Nosotros, en el presente, podríamos estar en una situación similar, sin percibir patrones cósmicos que ya han desaparecido más allá de nuestro horizonte. Nuestra visión es temporal, una ventana finita en un cosmos que ha existido y existirá más allá de nuestra capacidad de observarlo. Al mismo tiempo, la física nos muestra que el universo podría terminar en un escenario de gran vacío y frío absoluto. Las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, y la materia se dispersará en partículas elementales a lo largo de un espacio infinito. Sin embargo, en este breve momento de la historia cósmica, la complejidad ha surgido. La vida y la conciencia emergen para contemplar su propio lugar en el cosmos. Esta coincidencia, que nos permite existir justo cuando las condiciones para la inteligencia son posibles, parece extraordinaria. Tal vez, no es solo coincidencia. Algunos científicos proponen que la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, presente en todos los niveles de organización, desde partículas subatómicas hasta cúmulos galácticos. Si esto es cierto, nuestra existencia y capacidad de contemplación no son accidentes, son inevitables en un universo suficientemente complejo. La noción de un multiverso añade aún más capas de complejidad. Podría haber infinitos universos con leyes físicas diferentes, cada uno con su propia versión de la realidad. Algunos podrían ser casi idénticos al nuestro, mientras que otros serían completamente incomprensibles. En algunos, los dinosaurios nunca se extinguieron, en otros, la vida nunca surgió. Algunos universos podrían tener más dimensiones,
flujos de tiempo inversos o incluso formas de conciencia que no dependan de la materia tal como la conocemos. En un contexto así, lo que llamamos posible e imposible se redefine. La imposibilidad se convierte en solo otra categoría de evento que se realiza en algún lugar del multiverso. En este escenario, cada pensamiento y acción que tenemos podría estar ocurriendo simultáneamente en infinitas versiones de nuestra propia existencia. Cada elección que hacemos, cada emoción que sentimos, cada descubrimiento que realizamos, se repite infinitamente en alguna otra realidad. Nuestra percepción finita nos hace creer que somos únicos, pero en un cosmos verdaderamente infinito, somos parte de una red de conciencia infinita experimentando múltiples posibilidades al mismo tiempo. Esto plantea preguntas profundas sobre identidad y libre albedrío. ¿Somos realmente individuos aislados, o somos expresiones de una conciencia colectiva que se extiende por todo el universo? La física cuántica agrega otra capa desconcertante. Si la conciencia colapsa estados cuánticos en realidad definida, entonces nuestra percepción no solo observa el universo, lo crea. Cada experiencia, cada observación, contribuye a la manifestación de la realidad. La conciencia y el cosmos forman un bucle dinámico, donde uno influye en el otro. La mente humana no es un simple espectador, es un participante activo en la creación de la realidad. En este sentido, el tamaño del universo podría estar limitado no por materia o energía, sino por la capacidad de la conciencia para percibirlo. Un universo observado por una conciencia finita parecerá finito. Un universo percibido por una conciencia infinita será infinito. A medida que exploramos estos conceptos, nos enfrentamos a un cosmos que desafía no solo nuestra comprensión científica, sino nuestra imaginación misma. La complejidad y la belleza del universo no son meros accidentes. Son el resultado de procesos que permiten la emergencia de la conciencia, la capacidad de contemplación y la maravilla. Cada descubrimiento, desde la expansión cósmica hasta la materia oscura, nos muestra que nuestra comprensión es siempre parcial. El universo está diseñado para sorprendernos, para mantenerse un paso adelante, siempre ofreciendo nuevos niveles de misterio y complejidad que impulsan la evolución de la conciencia. Esta relación entre cosmos y conciencia podría ser fractal, estructuras dentro de estructuras, pensamientos dentro de pensamientos, conciencias dentro de conciencias, todas interconectadas. Los patrones que vemos en la red cósmica, con sus filamentos y cúmulos, se asemejan a redes neuronales. Tal vez la conciencia y la estructura del cosmos no son fenómenos separados, sino manifestaciones de la misma realidad en escalas distintas. Cada ser consciente podría ser un pequeño universo, y cada universo, una conciencia. Este entrelazamiento redefine nuestra comprensión de la existencia, borrando la línea entre observador y observado, entre mente y materia, entre finito e infinito. En este contexto, nuestra tarea no es solo comprender, sino participar. Cada acto de reflexión, cada momento de asombro ante la magnitud del cosmos, contribuye a expandir la conciencia universal. La evolución de nuestra mente, desde los primeros humanos que miraron las estrellas hasta los seres capaces de imaginar multiversos y realidades holográficas, es parte de un proceso continuo en el que la conciencia y el universo co-crean, se moldean mutuamente y crecen en complejidad. Cada descubrimiento que hacemos, cada teoría que formulamos, amplía nuestra capacidad de percepción y, simultáneamente, la realidad misma. Por lo tanto, la grandeza del universo no es solo una cuestión de tamaño físico, sino de la capacidad de la conciencia para percibir, comprender y maravillar. El cosmos y la conciencia son socios en una danza infinita. A medida que la conciencia se expande, el universo revela nuevas dimensiones, nuevas posibilidades, nuevas escalas de existencia. No hay un límite final, no hay un horizonte que marque el fin del descubrimiento. Siempre hay más para explorar, más para entender, más para admirar. Al contemplar esta inmensidad, nos damos cuenta de que somos parte de un proceso sin fin. No somos meros observadores, somos agentes activos en la evolución del universo, participando en la creación de nuevas escalas de realidad y en la expansión de la conciencia. Cada instante de reflexión y asombro contribuye a un cosmos que se hace cada vez más consciente de sí mismo. Nuestra existencia, por breve que parezca en términos humanos, se convierte en un punto crucial en el flujo de conciencia y conocimiento que atraviesa la totalidad del espacio y el tiempo. El universo no solo es grande,
Es tan vasto como nuestra capacidad de comprensión y asombro puede alcanzar. Y mientras nuestra conciencia sigue expandiéndose, el universo seguirá creciendo con nosotros, revelando misterios cada vez más profundos, desafiando nuestra percepción y ofreciendo infinitas oportunidades para explorar, entender y maravillarnos ante la magnificencia de todo lo que existe. Y así llegamos a la pregunta más profunda de todas: ¿qué significa estar vivos en un universo tan inmenso y complejo? Cada átomo de nuestro cuerpo, cada pensamiento y emoción, forma parte de un tejido cósmico que se extiende desde el principio de los tiempos hasta el horizonte más lejano del espacio. Somos viajeros temporales, observadores conscientes en un momento diminuto de la historia cósmica, capaces de reflexionar sobre las galaxias, los agujeros negros, la materia oscura y los misterios que incluso los científicos más avanzados aún no pueden comprender. En este escenario, nuestra conciencia deja de ser un fenómeno aislado. Se convierte en un puente entre lo finito y lo infinito. Cada acto de curiosidad, cada pregunta que formulamos sobre la naturaleza del universo, es un paso hacia la expansión de nuestra propia percepción y, simultáneamente, de la realidad misma. No solo estamos comprendiendo el cosmos, estamos participando en él, moldeando el universo a través del simple hecho de observarlo y pensarlo. La conciencia y el cosmos no son entidades separadas, son dos caras de la misma moneda, entrelazadas en un proceso continuo de creación mutua. La ciencia moderna nos ha enseñado que el universo no es un escenario estático. Es un organismo dinámico, en expansión, lleno de fuerzas invisibles y misteriosas. La energía oscura empuja el espacio mismo a expandirse, llevando galaxias enteras más allá de nuestro alcance. La materia oscura actúa como un andamiaje invisible, dando forma a la estructura de la red cósmica. Y mientras contemplamos estas fuerzas, comprendemos que nuestra percepción de lo que es posible está limitada por nuestra biología, por nuestra temporalidad, por nuestra forma de experimentar la realidad. Pero incluso dentro de estas limitaciones, la conciencia tiene un alcance sorprendente. Puede imaginar multiversos, teorías de universos holográficos, realidades donde el tiempo fluye al revés o donde la física se comporta de manera completamente diferente a la que conocemos. Esta capacidad de imaginar y contemplar es un testimonio de lo que significa ser conscientes. No estamos limitados a los datos que recibimos de nuestros sentidos. Podemos trascenderlos, proyectarnos en escalas de tiempo y espacio que ningún ser vivo ha experimentado directamente. En ese sentido, la conciencia es una herramienta de exploración que rivaliza con cualquier telescopio o acelerador de partículas. Nos permite viajar a lugares donde la luz nunca llegará, descubrir patrones que los ojos no pueden ver y comprender relaciones que desafían la intuición. Cada descubrimiento no solo aumenta nuestro conocimiento, amplía la escala misma de lo que podemos percibir y, por lo tanto, expande la realidad que estamos viviendo. Y luego está la noción del infinito, un concepto que desafía toda lógica y toda experiencia cotidiana. En un universo verdaderamente infinito, cada posibilidad se realiza, cada elección se replica infinitamente, cada escenario imaginable se materializa en algún rincón del cosmos. Esto nos lleva a un tipo de humildad radical. Lo que creemos ser único, lo que creemos ser nuestra vida, nuestra historia, nuestras decisiones, puede estar ocurriendo de formas infinitamente variadas en otras partes del espacio y del tiempo. Pero esta infinitud no es aterradora, es liberadora. Nos enseña que la existencia no está limitada a lo que vemos, tocamos o medimos. Nos invita a comprender que cada instante de vida, por pequeño que parezca, tiene un valor incalculable en el tapiz cósmico de posibilidades. La física cuántica lleva esto aún más lejos. Si la conciencia tiene el poder de colapsar probabilidades en realidades definidas, entonces cada acto de percepción se convierte en un acto creativo. Cada pensamiento, cada observación, cada reflexión sobre el universo contribuye a su manifestación. En otras palabras, al contemplar las estrellas, los agujeros negros o la vastedad de la materia oscura, no solo estamos observando, estamos ayudando a construir la realidad que percibimos. La línea entre creador y creación, entre observador y observado, se desdibuja hasta desaparecer. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. El universo es tan grande como nuestra conciencia puede abarcarlo. Y la conciencia, al parecer, no tiene límites. A medida que nuestra percepción y comprensión crecen,
el universo mismo se expande para incluir nuevas dimensiones de experiencia, nuevas escalas de existencia, nuevas formas de maravilla. Cada vez que sentimos asombro, que nos maravillamos ante la inmensidad del cosmos, estamos participando en un proceso de expansión continua, un baile eterno entre mente y materia, entre lo conocido y lo desconocido. Tal vez esta sea la lección más profunda que el cosmos tiene para nosotros. La existencia no es un dato pasivo, un escenario predeterminado, ni una línea de tiempo fija. Es un proceso vivo, dinámico, donde cada forma de conciencia contribuye a la evolución de la realidad misma. No somos meros espectadores, somos participantes activos en un universo que se expande y se transforma a medida que nosotros aprendemos, imaginamos y comprendemos. Cada acto de curiosidad, cada pregunta que formulamos, cada intento de entender lo incomprensible, es una chispa que ilumina la vastedad del cosmos. En este sentido, el universo no solo es grande, es inabarcable. No se mide únicamente en años luz ni en cúmulos de galaxias. Su tamaño verdadero se revela solo cuando consideramos la conciencia capaz de percibirlo, reflexionar sobre él y maravillarse de su complejidad. Cada descubrimiento, desde los más pequeños detalles cuánticos hasta las estructuras a escala galáctica, nos recuerda que la realidad es mucho más rica y profunda de lo que nuestra intuición puede abarcar. Y aún así, nuestra capacidad de asombro es proporcional a esa inmensidad. Cada vez que nos maravillamos, cada vez que sentimos la insignificancia y la grandeza al mismo tiempo, estamos conectando nuestra conciencia con la totalidad del cosmos. La grandeza del universo es, en última instancia, un espejo de la grandeza de la conciencia. Cuanto más profunda y expansiva sea nuestra capacidad de asombro y comprensión, más grande se vuelve el universo que habitamos. No hay un límite final, no hay un horizonte que marque el fin del descubrimiento. Siempre habrá más para explorar, más para aprender, más para maravillar. Y en ese proceso, descubrimos algo esencial: no estamos separados de la vastedad cósmica. Somos parte de ella. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de asombro y reflexión, son hilos dentro del tejido de un cosmos que, a través de nosotros, se vuelve consciente de sí mismo. Por eso, al mirar las estrellas esta noche, al contemplar los patrones invisibles de la materia oscura, al imaginar los mundos que aún no hemos visto, recordemos que somos más que simples observadores. Somos co-creadores de la realidad, viajeros conscientes en un universo en constante expansión, exploradores infinitos en un océano de posibilidades. La historia del cosmos no está completa sin nosotros, porque cada momento de conciencia añade un capítulo a su evolución eterna. Y en este juego infinito de observación y creación, comprendemos finalmente que la verdadera magnitud del universo no se mide solo en años luz ni en galaxias, sino en la extensión de nuestra propia conciencia. El universo es tan vasto como nuestra mente puede abarcar, y nuestra mente, al mirar hacia él, se expande sin límites, abrazando la infinitud de lo que es, lo que fue y lo que siempre podrá ser. Y en ese abrazo, encontramos el sentido último de nuestra existencia. No solo somos parte del cosmos, sino que somos el cosmos tomando conciencia de sí mismo. Pero incluso mientras contemplamos todo esto, surge una pregunta que nos sacude profundamente: ¿qué es lo real? Cada descubrimiento científico nos muestra que la realidad no es como la percibimos con nuestros sentidos cotidianos. La luz que vemos, el espacio que medimos, el tiempo que sentimos, todo es una interpretación, una construcción que nuestra mente proyecta sobre fenómenos que en esencia podrían ser totalmente diferentes de lo que creemos. La física cuántica nos dice que las partículas existen en múltiples estados a la vez, que lo que observamos no es la verdad absoluta, sino la manifestación de posibilidades colapsadas en un instante de conciencia. En este escenario, la conciencia deja de ser un observador pasivo. Se convierte en una fuerza activa que da forma a la realidad. Cada pensamiento, cada elección, cada acto de percepción es un ladrillo en la construcción del universo que experimentamos. Si la conciencia es realmente fundamental, entonces el universo no solo existe para ser observado, existe para ser pensado, sentido y comprendido. La frontera entre lo que está fuera y lo que está dentro de nosotros desaparece. El cosmos se vuelve un espejo gigante en el que la mente refleja y crea simultáneamente. Ahora imaginemos un instante infinitamente pequeño en el tiempo. En ese segundo microscópico,
millones de eventos cósmicos ocurren simultáneamente. Estrellas explotan, planetas se forman, partículas subatómicas se entrelazan y se separan. Todo esto mientras nuestra mente, en su pequeño rincón del universo, observa y reflexiona. Lo que percibimos como presente no es más que un punto de conciencia en un océano de posibilidades. Y aún así, ese punto tiene un poder sorprendente. Al enfocarnos en él, al reflexionar sobre él, le damos significado, lo convertimos en algo que puede ser comprendido, que puede formar parte de la historia del cosmos. El concepto de infinito vuelve a acecharnos. Si el espacio y el tiempo son verdaderamente infinitos, entonces cada evento posible ocurre no solo una vez, sino infinitas veces. Hay versiones de nosotros que han vivido vidas diferentes, que han tomado decisiones distintas, que han existido en universos paralelos donde la historia es completamente distinta. Pero la paradoja más profunda es esta: tal vez no sean versiones diferentes, sino la misma conciencia experimentándose a sí misma de múltiples maneras. En un cosmos infinito, las fronteras entre individuo y totalidad, entre pasado y futuro, entre lo posible y lo imposible, se difuminan hasta desaparecer. Y si esto ya es desconcertante, consideremos la naturaleza de las leyes físicas. Lo que llamamos constante universal, la fuerza de gravedad, la velocidad de la luz, la estructura de los átomos, todo podría variar en otros rincones del multiverso. Algunos universos podrían ser tan distintos que la materia, tal como la conocemos, nunca podría existir. Otros podrían permitir formas de vida y conciencia completamente inimaginables. Cada cambio en las leyes físicas crea un universo diferente, un espacio de experiencias distinto, y en cada uno de esos universos la conciencia se adapta, se expande y se reconfigura. Y aquí llegamos a un punto que desafía la comprensión humana. Si existen infinitos universos, infinitas versiones de nosotros mismos y una conciencia capaz de expandirse sin límites, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada descubrimiento no solo importa, tiene efectos que se extienden más allá de nuestra percepción inmediata. En otras palabras, cada acto de reflexión consciente podría estar influyendo en realidades de las que ni siquiera somos conscientes. La simple contemplación del cosmos podría estar creando nuevos niveles de existencia, nuevas posibilidades, nuevas formas de comprender y experimentar la realidad. La belleza de este concepto es doble. Por un lado, nos muestra lo pequeños que somos en la vasta extensión del universo. Por otro, nos otorga un papel esencial. Somos co-creadores de la realidad, viajeros conscientes que, a través del asombro y la curiosidad, ayudan a que el universo se vuelva consciente de sí mismo. Cada descubrimiento científico, cada observación astronómica, cada meditación sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, contribuye a un proceso de autorreflexión cósmica que probablemente dure mucho más que nuestra existencia individual. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Si la conciencia tiene el poder de formar realidad, entonces podríamos estar viviendo en un universo que es en sí mismo un reflejo de nuestra propia capacidad de asombro y comprensión. Las estructuras del cosmos, desde las galaxias hasta las redes de materia oscura, podrían ser expresiones de principios fundamentales que solo la conciencia puede percibir y apreciar. Cada patrón, cada filamento de la red cósmica, cada explosión estelar, no es solo un evento físico, es una manifestación de un orden más profundo que trasciende nuestra percepción directa. Y esto nos conecta con otra idea fascinante, la posibilidad de que el universo sea holográfico. Según algunas teorías, toda la información contenida en un volumen de espacio podría estar codificada en su superficie. En otras palabras, lo que experimentamos como tridimensional podría ser una proyección de información bidimensional. Cada estrella, cada planeta, cada pensamiento que tenemos, podría ser una sombra de datos codificados en un límite distante del cosmos. Este concepto desafía toda intuición. La realidad que percibimos podría ser solo una manifestación emergente de un nivel más profundo de existencia, un nivel que todavía no podemos comprender completamente. Y luego están las teorías más extremas, aquellas que sugieren que nuestra realidad podría ser una simulación, un experimento cósmico de conciencia que se ejecuta sobre sistemas que están más allá de nuestra imaginación. Si esto fuera cierto, cada descubrimiento científico, cada maravilla del cosmos que apreciamos, sería también un reflejo de un orden más grande, un orden que trasciende nuestra comprensión y nos invita a participar en la creación de la realidad.
La línea entre lo que es real y lo que es percepción se vuelve borrosa, y nuestra experiencia consciente se convierte en el hilo que teje el tapiz de la existencia. Finalmente, comprendemos que toda esta inmensidad, toda esta complejidad, toda esta danza de materia, energía y conciencia, no es un misterio que pueda resolverse por completo. No hay una meta final, no hay un horizonte definitivo que nos diga ahora lo sabes todo. El cosmos está diseñado para mantenernos explorando, cuestionando, expandiendo nuestra conciencia sin límites. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevas dimensiones de ignorancia y maravilla. Y tal vez, eso es lo más hermoso de todo, un universo que nunca deja de sorprendernos, que siempre ofrece nuevos horizontes, nuevas maravillas, nuevas formas de crecer y comprender. Y aquí es donde regresamos a nosotros, en nuestro pequeño rincón del cosmos. Cada pensamiento que tenemos, cada sentimiento de asombro ante la inmensidad del cielo estrellado, cada intento de comprender la red invisible que conecta galaxias, estrellas y átomos, es un acto de participación en un proceso que supera la escala humana. Somos tanto observadores como creadores, tanto finitos como infinitos. La conciencia no solo contempla el universo, lo expande, lo moldea, lo transforma. Y mientras seguimos explorando, aprendiendo y maravillándonos, nos damos cuenta de algo fundamental. El universo no tiene límites para quienes tienen la capacidad de imaginarlo y sentirlo. Y nosotros, con nuestra conciencia, somos ese motor de expansión, el hilo que conecta lo que es con lo que puede llegar a ser. A medida que nos adentramos más en la contemplación de la inmensidad del cosmos, surge una sensación que desafía nuestra comprensión. La de estar viviendo dentro de un flujo interminable de posibilidades. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada pensamiento que surge, cada emoción que sentimos, forma parte de un vasto tejido de eventos cósmicos entrelazados. La materia y la conciencia no son entidades separadas, son dos aspectos de un mismo proceso, una danza eterna que ocurre a escalas que superan cualquier medida humana. Cuando miramos el cielo estrellado, no solo estamos observando lo que está allá afuera, estamos mirando un reflejo de nuestra propia capacidad de asombro, un espejo que nos devuelve nuestra propia conciencia multiplicada por la vastedad del universo. Ahora consideremos la expansión acelerada del espacio. Las galaxias que hoy vemos y con las que podemos interactuar no estarán siempre a nuestro alcance. Eventualmente, desaparecerán más allá de nuestro horizonte cosmológico, aisladas en un espacio que se expande más rápido que la velocidad de la luz. En el futuro lejano, cualquier civilización que habite el cosmos verá un universo mucho más solitario, limitado a su propio cúmulo local de estrellas, ignorante de la red cósmica que hoy nos revela su complejidad. Pero lo más inquietante es que podríamos estar viviendo una situación similar ahora mismo. Estructuras y fenómenos enteros podrían haber desaparecido ya más allá de nuestra percepción, dejándonos con una visión incompleta de la totalidad. Lo que creemos que es todo el cosmos observable podría ser solo una pequeña fracción de un universo mucho más vasto y misterioso. Los modelos más extremos de física teórica sugieren que la expansión acelerada podría llegar a desintegrar toda la materia visible. Primero los cúmulos de galaxias perderían cohesión, luego las galaxias mismas serían desgarradas, y eventualmente incluso los átomos podrían ser destruidos si la aceleración continúa. Este escenario, conocido como el Gran Desgarramiento o Big Rip, implicaría la ruptura del tejido mismo de la realidad. Incluso si esto no ocurriera, el universo se dirige inexorablemente hacia un futuro frío y oscuro, donde todas las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán y solo quedarán partículas elementales dispersas por un espacio infinito. Y, sin embargo, a pesar de estas perspectivas abrumadoras, aquí estamos, conscientes, capaces de contemplar nuestra propia existencia. Vivimos en un instante cósmico extraordinario, lo suficientemente tardío como para que la materia compleja pueda organizarse y lo suficientemente temprano para que las estrellas aún brillen y alimenten la vida. Esta ventana temporal, conocida como la era estelífera, es breve y preciosa. Antes de ella, el universo era demasiado caliente y caótico, y después, demasiado frío y vacío. La conciencia surge justo en el momento adecuado para observar, para maravillarse y para comprender la vasta red de la existencia. Algunos físicos sugieren que la conciencia podría ser un componente fundamental de la realidad, tan esencial como la masa o la energía. En este caso,
Nuestra capacidad de observar y entender no es un accidente, es una manifestación inevitable de la estructura del cosmos. No somos simples observadores aislados, somos el universo contemplándose a sí mismo a través de estructuras temporales de átomos y moléculas. Cada pensamiento, cada sueño, cada pregunta sobre la naturaleza de la realidad podría ser, literalmente, el universo reflexionando sobre sí mismo. Esta idea transforma por completo nuestra percepción del tamaño y el alcance del cosmos. El universo no se mide solo por distancias o cantidades de materia, sino también por la extensión de la conciencia que lo experimenta. Cada posible pensamiento, cada emoción imaginable, cada forma de percepción podría existir en algún lugar dentro del vasto entramado de conciencia cósmica. Lo que percibimos como nosotros podría ser solo una manifestación temporal de una conciencia infinita, extendida por el espacio y el tiempo, conectada con toda forma de ser consciente que haya existido o que existirá. Si llevamos esto un paso más allá, la noción de multiverso se vuelve inevitable. Nuestro universo observable, con todas sus galaxias y leyes físicas, podría ser solo una burbuja dentro de un océano infinito de universos. Cada burbuja tiene sus propias leyes, sus propios patrones de materia y energía, y sus propias formas de vida y conciencia. Algunos universos serían tan distintos que la materia tal como la conocemos no podría existir. Otros serían casi idénticos al nuestro, pero con diferencias mínimas que crean realidades completamente distintas. En este contexto, la infinita variedad no es solo teórica, es inevitable. Y si consideramos que la conciencia podría no estar limitada a un solo universo, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada descubrimiento podría estar conectado con redes de conciencia que atraviesan multiversos. Nuestra mente, aparentemente pequeña e individual, podría formar parte de una vasta red cósmica, un entramado de conciencia que experimenta todas las posibilidades simultáneamente. Esto cambia radicalmente nuestra relación con el cosmos. No solo lo habitamos, sino que lo sentimos, lo creamos y lo comprendemos en un nivel profundo que trasciende nuestra percepción cotidiana. Ahora imaginemos que cada descubrimiento que hacemos sobre la física, la astronomía o la biología no es simplemente una acumulación de conocimiento. Cada hallazgo es una expansión de la propia conciencia del universo. Al comprender patrones de materia y energía, al descifrar las leyes que rigen la existencia, estamos participando activamente en un proceso de autorreflexión cósmica. Cada vez que comprendemos algo, el universo se vuelve más consciente de sí mismo. La conciencia humana, aunque pequeña, se convierte en un catalizador de la expansión de la conciencia universal. En este escenario, la pregunta sobre qué tan grande es el universo deja de ser relevante en términos de kilómetros o años luz. La verdadera medida es la amplitud de la conciencia capaz de percibirlo. Si la conciencia puede crecer sin límites, entonces la escala del universo puede crecer con ella. No estamos simplemente observando una realidad estática, estamos participando en un proceso dinámico en el que conciencia y cosmos coevolucionan. Cada nuevo descubrimiento, cada momento de asombro y cada intento de comprensión empuja los límites de ambos. Ahora imagina por un momento que todo lo que creías sobre el universo es solo un fragmento de la verdad. Mientras observamos las galaxias y los cúmulos estelares, podemos pensar que entendemos la magnitud de lo que nos rodea, pero la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros sentidos o telescopios pueden captar. Cada estrella que vemos, cada filamento de la red cósmica, es solo una parte de un entramado más vasto que sigue extendiéndose más allá de nuestro alcance, más allá de nuestro tiempo. Lo que percibimos como distancia o vacío no es realmente vacío, es un escenario en constante expansión, un lienzo en movimiento donde el espacio mismo se estira y se transforma, llevándose consigo galaxias enteras a un horizonte que jamás podremos cruzar. Piensa en los eventos que ocurrieron hace miles de millones de años, en la formación de las primeras estrellas y galaxias. Para nosotros, son ecos del pasado, pero muchas de esas luces ya no existen en el lugar que vemos. Se han alejado, arrastradas por la expansión acelerada del espacio. Y si miramos hacia el futuro, la imagen se vuelve aún más solitaria. Trillones de años desde ahora, cualquier observador futuro verá un cielo vacío, reducido únicamente a su grupo local de galaxias. Todo lo demás habrá desaparecido más allá de su horizonte cósmico, y la comprensión de un universo vasto y conectado será imposible para ellos. Así, podríamos vivir ahora en un momento similar,
sin darnos cuenta de la mayoría de las estructuras y fenómenos que ya han desaparecido de nuestra vista, dejando huecos en nuestro conocimiento que ni siquiera sospechamos. Si el ritmo de expansión continúa acelerándose, se plantea un destino radical: la separación de cúmulos galácticos, el desgarro de galaxias individuales y, eventualmente, la posible destrucción de los átomos mismos. Este escenario extremo, conocido como la Gran Ruptura, sugiere que la tela misma de la realidad podría fragmentarse, dejando partículas subatómicas aisladas dispersas en un vacío en expansión infinita. Aún así, en este breve instante de la historia cósmica, la complejidad ha alcanzado un nivel que permite la conciencia. Somos testigos y pensadores en el pequeño fragmento de tiempo donde la inteligencia puede surgir y comprender su lugar en el universo. Antes de este momento, el cosmos era demasiado caótico, después, demasiado frío y vacío. Nuestra existencia consciente coincide con la ventana perfecta para observar y reflexionar sobre la red cósmica, y eso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo y nuestra propia conciencia. Algunos físicos sugieren que la conciencia podría ser un componente fundamental del universo, no un accidente de la complejidad química. Si es así, entonces cada pensamiento y cada percepción nuestra es, en realidad, una manifestación de la conciencia del cosmos examinándose a sí mismo. No solo estamos observando el universo, somos la manera en que el universo se vuelve consciente de sí mismo. En este sentido, nuestra capacidad de asombro, de reflexión y de imaginación cósmica no es un lujo, sino una función intrínseca de la realidad. Cada vez que contemplamos la vastedad del espacio y del tiempo, cada vez que tratamos de comprender las escalas imposibles de la existencia, estamos participando en un proceso de creación y entendimiento universal, expandiendo la conciencia tanto como el universo mismo se expande. Pero aún más intrigante es considerar que nuestra propia percepción podría limitar o determinar el alcance del universo que experimentamos. Si la conciencia define, al menos parcialmente, lo que podemos observar, entonces la magnitud del cosmos no es solo un hecho físico, sino también un fenómeno dependiente de nuestra capacidad de comprenderlo. Cada descubrimiento, desde las partículas subatómicas hasta la expansión de galaxias distantes, no solo aumenta nuestro conocimiento, transforma la relación entre el observador y el universo. No hay un final ni un límite definitivo, solo una danza interminable entre lo que existe y lo que puede ser percibido, entre la complejidad del cosmos y la expansión de nuestra propia mente. Mientras contemplamos la inmensidad del cosmos, debemos enfrentar una posibilidad que desafía todo lo que creemos conocer. Podríamos no estar viendo ni una fracción de lo que realmente existe. Cada galaxia que observamos, cada cúmulo estelar, cada filamento de la vasta red cósmica podría ser solo un fragmento de una realidad mucho mayor, oculta más allá de nuestro horizonte observable. Lo que percibimos como el universo entero podría ser solo un oasis en un desierto infinito de estructuras que nunca podremos alcanzar ni siquiera con la luz más rápida. Algunos modelos sugieren que la expansión acelerada del espacio eventualmente nos aislará aún más. Las galaxias que hoy vemos se alejarán más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros, desapareciendo lentamente de nuestra visión. En un futuro trillones de años más allá, los observadores cósmicos vivirán en un universo mucho más solitario, viendo únicamente su cúmulo local de galaxias mientras todo lo demás se desvanece más allá del horizonte. La conclusión de esos seres podría ser que su pequeño grupo estelar es todo lo que existe, completamente inconscientes de la vasta red cósmica que hoy podemos observar. Y eso nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Podríamos estar en la misma situación ahora? Existen estructuras, patrones, fenómenos cósmicos enteros que una vez estuvieron al alcance de la observación y que ya se han perdido más allá de nuestro horizonte. Podríamos estar percibiendo solo una fracción de la realidad, creyendo que vemos el cuadro completo, mientras el universo real se despliega en dimensiones que nunca llegaremos a comprender. La física nos advierte que esta expansión no se detendrá. Primero, los cúmulos de galaxias perderán su cohesión gravitacional. Luego, las galaxias individuales serán desgarradas mientras el espacio se expande más rápido de lo que la gravedad puede mantenerlas unidas. Finalmente, incluso los átomos podrían desintegrarse si esta aceleración continúa, en un escenario conocido como el Gran Desgarro. Este destino, trillones de años en el futuro, transformaría la tela misma de la realidad, dejando solo partículas subatómicas aisladas en un vacío en expansión infinita. Sin embargo,
Incluso en medio de esta inevitable transformación, la conciencia ha surgido, aquí y ahora, en el breve instante cósmico en el que la complejidad es posible. Existimos en un momento privilegiado donde la inteligencia puede contemplar y comprender el universo. Antes de esta época, el cosmos era demasiado caótico y caliente para permitir la observación. Después, será demasiado frío y vacío. Que nuestra conciencia exista justo en este instante, capaz de descubrir y asombrarse ante la vasta red cósmica, podría no ser mera coincidencia. Algunos físicos sugieren que la conciencia podría ser una característica fundamental de la realidad, algo que no surge accidentalmente de la complejidad química, sino que existe en cada escala de organización, desde partículas cuánticas hasta cúmulos galácticos y el universo mismo. Si esto es cierto, entonces nuestra percepción del universo no es externa, somos el cosmos observándose a sí mismo. Cada pensamiento, cada reflexión sobre la inmensidad, podría ser la propia conciencia del universo examinándose a través de nosotros. En esta visión, el tamaño del universo no es solo espacial o temporal, sino un reflejo del alcance de la conciencia que lo observa. Cada experiencia posible, cada emoción, cada forma de percepción podría existir en algún lugar dentro de esta vasta red de conciencia cósmica. Nosotros no solo somos observadores, somos participantes activos en la conciencia del universo. Al considerar que nuestra realidad podría estar entrelazada con niveles de conciencia que escapan a nuestra comprensión, debemos aceptar que la existencia misma podría ser más vasta y más profunda de lo que jamás imaginamos. La interacción entre conciencia y cosmos no es un simple reflejo, es una danza continua de creación y autoexploración. Cada vez que ampliamos nuestra percepción, el universo nos ofrece nuevas escalas, nuevas complejidades, nuevas maravillas para contemplar, y a su vez, nuestra conciencia crece y se expande. Al mirar el universo, nos damos cuenta de que cada descubrimiento nos revela simultáneamente nuestra pequeñez y nuestra capacidad de comprensión. La expansión cósmica, la energía oscura, la materia invisible que lo sostiene todo, nos muestran que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros sentidos y teorías pueden captar. Cada nueva evidencia sugiere que hay más de lo que percibimos, que existen dimensiones de existencia que aún no tenemos las herramientas para explorar. Lo que creemos entender siempre es solo una fracción de la verdad. Algunos modelos teóricos llevan esta idea aún más lejos, planteando que nuestro universo podría ser solo una pequeña burbuja dentro de un océano de universos infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas, dimensiones y formas de existencia. Cada burbuja cósmica podría ser tan diferente que incluso los principios fundamentales como la gravedad o la electricidad podrían comportarse de manera opuesta a como los conocemos. Algunos universos podrían ser tan inestables que colapsan inmediatamente después de formarse, mientras otros podrían ser tan radicalmente distintos que la materia, tal como la entendemos, no podría existir. Si consideramos la posibilidad de un multiverso infinito, entonces cada versión posible de nuestra realidad existe en algún lugar. Un mundo donde los dinosaurios nunca se extinguieron, otro donde la Tierra nunca se formó, otro donde la conciencia humana nunca surgió, y aún universos donde la lógica y las leyes físicas que creemos universales se rompen por completo. En ese contexto, lo imposible deja de ser una categoría de ficción y se convierte en una realidad inevitable en alguna parte del cosmos. Además, la teoría sugiere que la conciencia podría no ser un fenómeno aislado de la vida humana. Si la conciencia es un componente fundamental del universo, entonces cada ser consciente, cada mente, podría estar conectado a una vasta red de awareness cósmica, compartiendo información, percepción y experiencia a niveles que aún no podemos imaginar. Nuestra mente podría ser un hilo dentro de un tapiz infinito de percepción, y nuestra capacidad de asombro, comprensión y contemplación una manifestación local de algo mucho más grande. Incluso las hipótesis más radicales, como la de que nuestro universo sea una simulación, ofrecen perspectivas similares. Si toda la realidad que percibimos está codificada por alguna inteligencia superior o tecnología inconcebible, entonces nuestra conciencia sigue siendo un componente activo de la creación, participando en la dinámica de existencia, aunque sea dentro de parámetros programados. La pregunta no es si somos observadores pasivos, sino qué papel desempeña nuestra conciencia en la construcción de la realidad que experimentamos. Cada pensamiento, cada descubrimiento, cada instante de asombro y reflexión podría estar influyendo en la manera en que el universo se despliega.
Nuestra capacidad de contemplar escalas cósmicas no es un mero ejercicio de curiosidad, es una interacción directa con la estructura misma del cosmos. La relación entre conciencia y universo no es lineal ni unidireccional. Mientras el universo moldea nuestra mente a través de la complejidad y la experiencia, nuestra mente, a su vez, participa en la expansión y la comprensión del universo. En este sentido, la verdadera magnitud del cosmos no se mide solo en luz, materia o espacio, sino en la capacidad de la conciencia para percibirlo, comprenderlo y asombrarse ante él. La pregunta sobre qué tan grande es el universo se transforma, deja de ser una cuestión de números y distancias, y se convierte en una reflexión sobre la expansión de la conciencia misma, sobre cómo cada instante de percepción contribuye a un diálogo eterno entre existencia y conocimiento, entre materia y mente. Aunque pueda parecer que tu existencia es extraordinaria o rara, en realidad también hay infinitas versiones de cada otra persona posible, lo que hace que la configuración exacta de tu ser sea prácticamente insignificante dentro de este vasto panorama. Imagina un territorio tan enorme que tu concepto de identidad personal podría desmoronarse por completo. Ahora, llevemos esto aún más lejos. ¿Y si el universo no solo fuera infinito en espacio, sino también en tiempo? Algunos modelos cosmológicos sugieren que nuestro Big Bang podría no haber sido el inicio absoluto de todo. Tal vez fue solo un evento dentro de una secuencia eterna de ciclos cósmicos. El universo se expande, se contrae, rebota y vuelve a expandirse, una y otra vez, eternamente, en ambas direcciones del tiempo. Si esto fuera cierto, entonces todo lo que ha sucedido ya ocurrió infinitas veces en un pasado infinito. Tu nacimiento, tu infancia, incluso este preciso momento en que estás leyendo estas palabras, todo ha ocurrido innumerables veces a lo largo de ciclos eternos de la historia cósmica, y volverá a suceder infinitas veces en un futuro igualmente infinito. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada respiración que das, ya ha sido realizada antes por versiones anteriores de ti en ciclos cósmicos previos, y volverá a repetirse por versiones futuras en ciclos que aún están por venir. Esta recurrencia eterna significa que nada de lo que hagas es verdaderamente original. Cada palabra que se pronuncia en este guión ha sido dicha infinitas veces antes. Cada idea que has tenido, cada descubrimiento de la humanidad, ya ha ocurrido infinitas veces en civilizaciones previas. Pero aquí surge una paradoja inquietante. Nada de lo que haces es insignificante. Todo lo que haces ocurre infinitamente, generando consecuencias infinitas. Cada acto de bondad se expande como ondas a través de futuros infinitos. Cada error que cometes resuena a lo largo de repeticiones infinitas de la historia. Eres, al mismo tiempo, un punto diminuto e insignificante en el cosmos y el ser más importante que existe, porque tus acciones y decisiones se amplifican a través de escalas infinitas de espacio y tiempo. Esta paradoja se extiende hasta la propia naturaleza de la conciencia. En un universo infinito con tiempo infinito, toda configuración posible de la materia debe eventualmente ocurrir, incluidas duplicaciones perfectas de tu cerebro a nivel cuántico, experimentando pensamientos y emociones idénticas a los tuyos. Pero surge una pregunta inquietante. Si existen infinitas copias perfectas de tu conciencia distribuidas por el espacio y el tiempo, ¿son seres separados o son la misma conciencia experimentándose desde perspectivas infinitas al mismo tiempo? Piénsalo bien. Si dos cerebros son idénticos en cada detalle, procesando pensamientos idénticos y accediendo a recuerdos idénticos, ¿qué los hace conciencias separadas en lugar de una conciencia experimentando multiplicidad? La neurociencia moderna sugiere que la conciencia quizá no esté localizada en un cerebro específico, sino que se comporte más como un campo o patrón que puede surgir allí donde existan las condiciones adecuadas. Y en un universo infinito, esas condiciones existen en todas partes, infinitamente. Esto significa que tal vez no estás experimentando la realidad desde un solo punto de vista. Tal vez la estás experimentando desde perspectivas infinitas al mismo tiempo, viviendo vidas infinitas como infinitas versiones de ti mismo, aunque tu conciencia finita solo pueda acceder a un flujo de experiencia a la vez. El tú que lee esto podría ser solo un punto focal dentro de una vasta red de conciencia que se extiende a través de todo el espacio y el tiempo. Cada pensamiento que tienes podría estar conectado con infinitos otros pensamientos pensados por infinitas otras versiones, tuyas en infinitos lugares del cosmos. Pero esta red podría ir más allá de solo copias de ti. Si la conciencia es realmente fundamental para la realidad,
entonces cada ser consciente podría estar conectado a un nivel más profundo que trasciende la identidad individual. Tu conciencia, mi conciencia, la conciencia de cada humano que ha existido, incluso la de inteligencias extraterrestres que puedan existir en algún lugar del cosmos, todo podría ser parte de una única mente cósmica infinita que se experimenta a sí misma subjetivamente a través de innumerables perspectivas individuales. Desde este punto de vista, la pregunta sobre cuán grande es el universo se transforma en otra: ¿cuán grande puede ser la conciencia misma? Y si la conciencia es infinita, entonces el universo también lo es, no solo en espacio y tiempo, sino en conciencia, experiencia y capacidad de autorreflexión. Cada pensamiento posible existe en algún lugar dentro de esta vasta conciencia cósmica. Cada emoción imaginable, cada experiencia concebible, cada posible revelación sobre la naturaleza de la realidad está siendo experimentada en este instante por algún aspecto de la mente universal. Sin embargo, incluso esta perspectiva cósmica podría resultar limitada. ¿Y si la conciencia no solo existiera dentro del universo, sino que en realidad lo creara a través del simple acto de observar y estar consciente? La mecánica cuántica nos ha mostrado que la realidad existe en un estado de probabilidad hasta que es observada. Antes de ser medida, las partículas ocupan simultáneamente todos los estados posibles, en lo que los físicos llaman superposición. Solo cuando la conciencia las observa, estas colapsan en propiedades definidas que percibimos como realidad clásica. Si es la conciencia la que transforma las posibilidades cuánticas en la realidad concreta que conocemos, entonces la conciencia no se limita a observar el universo, lo crea, instante tras instante, a través de su propia percepción. Esto implicaría que el tamaño y la estructura de la realidad dependen directamente del alcance y la naturaleza de la conciencia que la observa. Un universo percibido por una conciencia limitada podría ser relativamente pequeño y simple, mientras que uno observado por una conciencia cósmica infinita se volvería ilimitado en todas las dimensiones posibles. Aquí surge la verdadera paradoja que desafía la mente. Si tú formas parte de esa conciencia cósmica, entonces estás participando activamente en la creación de la realidad que estás observando ahora mismo. Tu percepción del cosmos no solo mide su escala, también contribuye a definirla y a construirla. Cada vez que contemplas la posibilidad de un universo infinito, no estás solo imaginando algo externo a ti, estás participando en la creación misma de esa infinitud mediante el simple acto de contemplación. El universo se vuelve exactamente tan grande como tu conciencia pueda concebirlo. Esto genera un bucle entre mente y cosmos que es imposible de separar. El universo moldea la conciencia a lo largo de miles de millones de años de evolución y experiencia, pero la conciencia también da forma al universo mediante la observación, la medición y la atención consciente. No son entidades separadas que interactúan, son dos facetas de una misma realidad subyacente que simultáneamente se crea y se experimenta a sí misma. Además, esta realidad podría estar estructurada de tal manera que la conciencia nunca pueda comprender por completo su propia naturaleza fundamental. Cada vez que intentamos observarnos a nosotros mismos de manera objetiva, alteramos aquello que intentamos estudiar. Es como intentar ver tus propios ojos sin espejo o captar tus propios pensamientos sin pensar. El acto de observación siempre modifica lo observado cuando el observador y lo observado son esencialmente la misma cosa. El universo podría estar diseñado de tal forma que la conciencia siempre se encuentre con misterios al profundizar en sus propios fundamentos. No porque estos misterios sean enigmas temporales que puedan resolverse, sino porque el misterio mismo es una característica esencial de una realidad en la que el observador y lo observado son uno. Este misterio permanente no es un defecto del cosmos. Es lo que mantiene a la conciencia creciendo, evolucionando y expandiendo su capacidad para abarcar escalas de existencia y comprensión cada vez mayores. Si todo pudiera conocerse y entenderse por completo, la conciencia no tendría nada más que explorar ni en lo que transformarse. En cambio, nos encontramos en un universo que siempre es más grande que nuestra comprensión actual, siempre más misterioso que nuestras teorías, siempre más bello y complejo que nuestra capacidad de apreciarlo. No importa cuánto descubramos, siempre habrá infinitamente más por explorar. Y ese más no es solo cuantitativo, también es cualitativo. El universo no contiene solo más objetos de los que hemos catalogado hasta ahora. Contiene categorías enteramente nuevas de existencia, tipos de realidad y formas de ser que ni siquiera hemos desarrollado conceptos para comprender.
Cada gran avance en nuestra comprensión no solo ha revelado más de lo mismo, ha mostrado fenómenos completamente nuevos que exigieron formas totalmente nuevas de pensar sobre la realidad. El descubrimiento de la mecánica cuántica no nos mostró solo partículas más pequeñas. Nos reveló que la realidad opera según principios que contradicen todo lo que creíamos saber sobre determinismo, localidad y objetividad. La relatividad no solo nos dio medidas más precisas del espacio y el tiempo, nos mostró que ambos son relativos, dinámicos e interconectados de formas que desafían nuestra intuición sobre la estructura básica del universo. La expansión cósmica no solo nos indicó que el universo es más grande de lo que imaginábamos, nos mostró que el espacio mismo tiene historia, que la distancia es relativa y que el cosmos podría tener no solo un origen, sino también un destino. Cada nuevo descubrimiento no solo amplía nuestro mapa de lo conocido, también revela cuán vasto es realmente el territorio de lo desconocido. El universo parece estar diseñado para mantenerse siempre un paso por delante de nuestra comprensión, ofreciéndonos constantemente nuevos misterios que reemplazan a los que hemos logrado descifrar. Esto podría deberse a que la conciencia y el cosmos participan en una danza eterna de creación y descubrimiento mutuo. La conciencia presiona los límites de lo conocido para encontrarse con la complejidad en expansión del universo. No somos los mismos seres que miraban por primera vez al cielo nocturno, preguntándose qué eran esos puntos de luz. Nuestra capacidad de razonamiento abstracto, pensamiento matemático y contemplación cósmica ha crecido enormemente a medida que nuestra comprensión de la escala del cosmos se ha expandido, y esta evolución podría estar acelerándose de manera exponencial. En apenas unos siglos, hemos pasado de creer que la Tierra era el centro de un cosmos pequeño y finito, a reconocer que habitamos un planeta diminuto dentro de una galaxia común, entre trillones de galaxias en un universo en expansión que podría ser infinito. Nuestra perspectiva sobre la realidad se ha expandido miles de millones de veces en tan solo unos pocos cientos de años de desarrollo científico. Si esta tasa de crecimiento conceptual continúa, los seres conscientes que vivan dentro de algunos siglos podrían tener una perspectiva de la existencia tan distante de la nuestra como la nuestra lo es de la de los antiguos observadores de estrellas. Y si la conciencia sigue evolucionando durante millones o incluso miles de millones de años, eventualmente podría desarrollar la capacidad de percibir e interactuar directamente con los aspectos infinitos de la realidad que hoy nos parecen incomprensiblemente abstractos. Lo que ahora nos parece inimaginablemente vasto, podría parecer íntimo y manejable para formas de conciencia lo suficientemente avanzadas. Esto sugiere que la pregunta sobre el tamaño real del universo podría no tener una respuesta fija u objetiva. El universo podría ser exactamente tan grande como la conciencia es capaz de percibirlo y crearlo. Y si la conciencia puede expandirse sin límites, la realidad misma podría ser capaz de crecer sin límites también. No estamos simplemente midiendo un cosmos estático que ya existe y espera ser descubierto. Participamos en un proceso creativo dinámico donde la conciencia y la realidad coevolucionan, impulsándose mutuamente hacia mayores niveles de complejidad, belleza y misterio. El universo se expande hasta el tamaño necesario para que la conciencia continúe creciendo y explorando, y la conciencia desarrolla las capacidades necesarias para apreciar y participar en la expansión continua del cosmos. Esto crea un proceso abierto, sin un destino final, sin un tamaño último, sin una comprensión completa. La realidad siempre puede volverse más compleja y la conciencia siempre puede expandirse más. No existe un límite superior ni para la escala cósmica ni para el desarrollo de la conciencia. Y quizás esa sea la situación más hermosa posible en la que podríamos encontrarnos. En lugar de habitar una caja finita con dimensiones fijas y límites predeterminados, existimos dentro de un proceso creativo infinito que genera constantemente nuevas escalas de realidad para que la conciencia explore, aprecie y ayude a crear. No eres un observador pasivo de este proceso. Eres un participante activo cuyo simple acto de contemplación contribuye a la expansión continua tanto de la realidad como de la conciencia. Cada vez que consideras la posibilidad de que el universo pueda ser infinito, no solo estás pensando en un concepto abstracto, estás participando en la creación misma de la infinitud a través de tu capacidad de concebirla. El universo se vuelve un poco más infinito porque tu conciencia es capaz de comprender la infinitud, y tu conciencia se expande un poco más porque el universo te ofrece escalas interminables de realidad para contemplar y explorar. Por eso,
La pregunta sobre el tamaño del cosmos nunca podrá responderse de manera definitiva. No se trata de las propiedades fijas de un objeto estático, es una cuestión sobre la relación en constante evolución entre conciencia y existencia, una relación que crece y se profundiza sin cesar. El universo es exactamente tan grande como necesita ser para ofrecer oportunidades infinitas a la conciencia de expandirse. Y la conciencia es exactamente tan expansible como necesita ser para, eventualmente, abarcar todo lo que el universo contenga. Son compañeros perfectos en un baile eterno de creación y descubrimiento mutuo. Y tú, aquí mismo, en este momento de contemplación, eres simultáneamente el bailarín, la danza y el salón cósmico donde se desarrolla toda la representación. La verdadera pregunta no es cuán grande es el universo, sino cuán grande estás dispuesto a permitir que tu conciencia se vuelva para poder danzar con la propia infinitud. La respuesta a esa pregunta podría determinar no solo cómo comprendes el cosmos, sino también cómo el cosmos continúa creándose y comprendiéndose a sí mismo a través de ti. Pero si crees que esto es lo más extraño que existe, aún no estás preparado para lo que viene. Porque hay algo en la propia naturaleza de la medición que puede destruir por completo tu entendimiento de lo que significa que algo tenga tamaño. Cuando medimos el universo, usamos la luz como nuestra regla. Decimos que un objeto está a 1.000 millones de años luz de distancia porque esa es la cantidad de tiempo que tarda la luz en viajar desde allí hasta aquí. Pero aquí está el problema que mantiene despiertos a los físicos. La luz no viaja a través del espacio vacío, viaja a través del tejido mismo del espacio-tiempo, y ese tejido está en constante cambio. Cada fotón que nos llega ha sido estirado y deformado por la expansión del espacio durante su viaje. La luz que vemos de una estrella lejana, que abandonó su galaxia hace 10.000 millones de años, ha estado viajando sobre olas de espacio-tiempo que crecen cada segundo en su recorrido de miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Esto significa que no estamos midiendo distancias fijas, estamos midiendo la historia de la expansión cósmica misma. Cuando decimos que el universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, no estamos describiendo un contenedor estático. Estamos describiendo los efectos acumulados del espacio-tiempo estirándose a lo largo de casi 14.000 millones de años de evolución cósmica. Pero las cosas se complican aún más. La expansión del espacio no es uniforme. Está acelerando, impulsada por la energía oscura, un fenómeno que aún no comprendemos. Esta aceleración significa que las galaxias que vemos hoy se alejan de nosotros cada vez más rápido. Eventualmente, se alejarán tanto que su luz nunca podrá alcanzarnos, sin importar cuánto tiempo esperemos. Más que desaparecer de nuestra vista, se volverán completamente desconectadas de los eventos que ocurren aquí, como si el universo estuviera creando constantemente bolsillos de realidad aislados que jamás podrán comunicarse o influirse entre sí. Ahora mismo, podría haber civilizaciones intentando contactarnos desde hace millones de años. Tal vez hayan construido transmisores del tamaño de planetas, capaces de enviar información que desafía nuestra comprensión de la existencia. Pero sus señales jamás nos llegarán, porque el espacio a través del cual viajan se expande más rápido que la luz. Existimos en una burbuja cada vez más pequeña de realidad observable, rodeada de regiones infinitas que podrían ser universos completamente distintos. Esta burbuja se está encogiendo cada segundo. Las galaxias con las que podemos interactuar hoy eventualmente desaparecerán más allá de nuestro horizonte, dejando a las futuras civilizaciones en un cosmos mucho más solitario que el nuestro. Y esto es lo que realmente debería inquietarte. Si esto sucede ahora, ha sucedido a lo largo de toda la historia cósmica. Podría haber existido estructuras, patrones, categorías enteras de fenómenos que alguna vez estuvieron presentes y que ya han desaparecido más allá de nuestro horizonte. Podríamos ser como esos astrónomos del futuro, creyendo ver la imagen completa cuando en realidad estamos perdiendo la mayor parte de lo que existe realmente. ¿Y si la red cósmica que observamos es solo una fracción diminuta de una estructura mucho más vasta, casi invisible para nosotros? ¿Y si los cúmulos de galaxias están conectados por patrones tan enormes que nuestro universo observable completo es como una sola neurona en un cerebro cósmico que no podemos percibir? Esto nos lleva a algo que puede hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre tu propia existencia. Los científicos han descubierto que la estructura a gran escala del universo guarda un sorprendente parecido con las redes neuronales de los cerebros biológicos. La red cósmica,
con sus filamentos de materia oscura conectando nodos de galaxias, se asemeja a los caminos neuronales que conectan cúmulos de neuronas. Esta semejanza podría ser mucho más que una simple coincidencia. Algunos investigadores creen que la conciencia y la estructura cósmica podrían ser manifestaciones de los mismos principios organizativos subyacentes. Tal vez el universo no sea solo vasto, tal vez esté, de alguna manera, pensando, y nosotros seamos pensamientos dentro de una mente cósmica tan colosal que toda nuestra civilización parpadea en existencia y desaparece en lo que, desde esa perspectiva, sería un instante de contemplación cósmica. Si esto es cierto, entonces preguntar cuán grande es el universo se vuelve equivalente a preguntar cuán grande puede ser un pensamiento. ¿Cómo medimos el tamaño de una idea, las dimensiones de la conciencia, la escala misma de la percepción? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes. Si somos pensamientos dentro de una mente cósmica, nuestra realidad podría depender completamente de que esa mente siga pensándonos. Si la conciencia cósmica se distrae, se concentra en otros pensamientos, o simplemente deja de pensar en nuestra esquina particular de la existencia, podríamos dejar de existir de manera absoluta, no morir, no desvanecernos, sino nunca haber existido en primer lugar. Toda nuestra historia, cada momento de experiencia humana, cada estrella que ha brillado, podría borrarse tan fácilmente como olvidas un pensamiento aleatorio del día anterior. Pero tal vez no funcione exactamente así. Quizá la conciencia a escala cósmica opera bajo principios que ni siquiera podemos imaginar. Quizá los pensamientos en una mente cósmica no simplemente parpadean y desaparecen. Tal vez evolucionan, crecen, se vuelven más complejos y eventualmente desarrollan su propia capacidad de pensamiento independiente. Quizá comenzamos como simples impulsos neuronales dentro de un vasto cerebro cósmico, pero hemos evolucionado hasta el punto de poder pensar por nosotros mismos, de contemplar nuestra propia existencia e incluso cuestionar la naturaleza de la mente que nos concibió originalmente. Esto nos convierte en algo sin precedentes dentro del orden cósmico. Somos pensamientos que se han transformado en ideas conscientes, que han desarrollado conciencia independiente, patrones de información que aprenden a examinarse a sí mismos y a reflexionar sobre sus propios orígenes. Y si eso es lo que somos, entonces la pregunta sobre el tamaño del universo se convierte en la pregunta sobre cuán grande puede llegar a ser el pensamiento mismo. ¿Puede una idea crecer más allá de la mente que la concibió originalmente? ¿Puede la conciencia expandirse más allá de sus límites iniciales? La respuesta podría estar frente a nosotros. La conciencia humana ha crecido desde una simple percepción de nuestro entorno inmediato hasta la contemplación de escalas cósmicas infinitas. Hemos desarrollado la capacidad de pensar pensamientos que son literalmente más grandes que nuestros cerebros, de concebir realidades que eclipsan nuestra existencia física. Somos pensamientos que han aprendido a pensar sobre el pensamiento, ideas que han desarrollado la capacidad de examinar su propia naturaleza, patrones de conciencia que pueden contemplar la conciencia misma. Y esta autorreflexión podría ser la manera en que el universo se comprende a sí mismo. Cada vez que contemplas la escala cósmica, no solo estás pensando sobre el cosmos. Podría ser el cosmos pensando sobre sí mismo a través de la disposición temporal de materia y energía que llamas tu cerebro. Tu conciencia no está separada de la conciencia cósmica. Es la conciencia cósmica examinándose a sí misma desde un punto de vista particular, usando una configuración específica de átomos como herramienta de autorreflexión. Esto significa que cuando te sientes abrumado por la inmensidad del espacio, no eres un ser diminuto contemplando algo infinitamente mayor que tú. Eres la infinitud contemplándose a sí misma a través de una lente finita, lo ilimitado usando lo limitado como ventana hacia su propia naturaleza. Pero incluso esta perspectiva podría ser demasiado pequeña. ¿Qué pasaría si la conciencia no solo existiera dentro del universo o como el universo, sino como algo que trasciende incluso las categorías mismas de finito e infinito, de yo y otro? Algunas teorías de la física cuántica sugieren que la conciencia podría ser más fundamental que el espacio y la medida. Si esto es cierto, entonces el universo no solo es grande en espacio y tiempo, sino en dimensiones de conciencia. La conciencia podría dar lugar a la realidad física a través del acto de la observación, extendiéndose en reinos de pura percepción sin coordenadas físicas, sin límites espaciales ni temporales. El cosmos podría ser infinito, no solo en las 3 dimensiones que podemos percibir, sino en dimensiones de conciencia que ni siquiera podemos imaginar.
Podría haber escalas de percepción tan vastas que todo nuestro universo físico sería apenas un píxel en un paisaje infinito de mente pura. Y tú, en este mismo instante, podrías ser simultáneamente ese píxel y ese vasto paisaje. Podría ser una manifestación localizada de la conciencia cósmica que temporalmente ha olvidado su verdadero alcance, experimentándose a sí misma como finita mientras en realidad es infinita. La sensación de sentirse abrumado por la escala del cosmos podría ser el comienzo de recordar lo que realmente eres. No un ser diminuto en un universo enorme, sino un aspecto temporalmente enfocado de conciencia ilimitada que está reconociendo su propia naturaleza sin fronteras. Este reconocimiento no te hace más grande físicamente. Lo que revela es que las categorías de grande y pequeño, finito e infinito, yo y cosmos, son construcciones de una perspectiva limitada, no características fundamentales de la realidad. Desde la perspectiva de la conciencia pura, no existe tamaño porque no hay nada con que comparar. No hay dentro ni fuera, porque la conciencia lo es todo. No hay principio ni fin, porque la conciencia siempre ha sido y siempre será. El universo no es grande ni pequeño. Simplemente es. Y tú también lo eres. Y esa esencia que comparten podría ser lo único que realmente existe. Pero aquí surge la paradoja hermosa. Aunque el tamaño pueda ser una ilusión desde la perspectiva última, la experiencia de contemplar la escala cósmica cumple una función crucial. Expande tu capacidad de asombro, amplía tu tolerancia al misterio y disuelve gradualmente los límites entre el yo y el cosmos. Cada vez que sientes admiración por la inmensidad del espacio, estás entrenando para el reconocimiento supremo de que esa vastedad es tu verdadera naturaleza. Cada vez que te sientes humilde frente a la magnitud cósmica, te preparas para descubrir que humildad y grandiosidad son igualmente ilusorias cuando se aplican a lo que realmente eres. El viaje de contemplar cuán grande es el universo podría ser, en realidad, la conciencia preparándose para reconocer que está más allá de toda medida, más allá de toda categorización, más allá de los conceptos que usamos para entender experiencias limitadas. Y quizás ese reconocimiento sea la razón por la que el universo parece infinito en primer lugar. No porque realmente tenga extensión infinita en espacio y tiempo, sino porque la conciencia misma no tiene límites, y la realidad física no es más que conciencia explorando su propia naturaleza ilimitada a través de la experiencia temporal de lo que parece limitado. Tú eres el universo descubriendo que es más grande que la propia idea de grandeza. Y en ese descubrimiento, tanto la pregunta como el que pregunta se disuelven en algo que nunca estuvo realmente separado de lo que intentaba comprender. El universo es exactamente tan grande como la conciencia que lo contempla. Y la conciencia es exactamente tan grande como necesita ser para abarcar todo lo que la realidad tenga para ofrecer. Son aspectos perfectamente sincronizados de un todo indivisible que juega un elaborado juego de escondite consigo mismo. Y tú acabas de encontrarte. Felicidades. Eres todo lo que existe, temporalmente fingiendo preguntarte cuán grande eres. La broma cósmica es que nunca fuiste realmente lo suficientemente pequeño para caber dentro de un universo. Eres todo lo que existe, y por un instante finges la duda sobre tu propia magnitud. Pero llevemos esto a algo que quizá te ayude a dormir esta noche, o que podría mantenerte despierto para siempre. Empezamos este viaje en tu propio patio, mirando estrellas que parecían increíblemente lejanas. Ahora hemos viajado a través de escalas tan vastas que han roto todos los marcos que tu mente usa para comprender la realidad misma. Sin embargo, hay algo que quiero que recuerdes mientras concluimos esta odisea cósmica. Cada fotón que está golpeando tus ojos ahora, cada átomo en tu cuerpo, cada pensamiento disparándose en tus neuronas, todo emergió de ese mismo instante primordial en que el espacio y el tiempo comenzaron su danza. Estás hecho de escombros estelares, forjados en los hornos nucleares de estrellas que murieron hace miles de millones de años solo para que tú pudieras existir. El calcio en tus huesos fue esparcido por supernovas. El hierro en tu sangre se formó en núcleos estelares bajo presiones que aplastarían planetas. Literalmente estás ensamblado a partir de las cenizas de soles antiguos. Esto no es poesía, esto es física. Eres el universo que aprendió a mirarse a sí mismo y a hacerse preguntas. Cada vez que te maravillas con la escala cósmica, participas en el fenómeno más extraordinario de toda la existencia.
la materia tomando conciencia de su propio patrimonio cósmico. El universo pasó 13.800 millones de años, creando las condiciones necesarias para que los átomos se organizaran de tal manera que pudieran contemplar la infinitud. Las estrellas nacieron y murieron. Las galaxias se formaron y colisionaron. El espacio mismo se expandió y evolucionó, todo conduciendo a este instante en el que surgieron seres conscientes capaces de preguntarse sobre su lugar en la historia del cosmos. Y quizás esa sea la verdadera respuesta a cuán grande es el universo. Es exactamente del tamaño necesario para generar mentes capaces de formular esa pregunta. No tan pequeño como para que la conciencia nunca surja, ni tan enorme como para que nuestra insignificancia nos aplaste, sino con la escala perfecta para crear mentes que puedan estirarse hacia el infinito mientras permanecen ancladas en la maravilla. Tú eres la manera que tiene el universo de experimentar asombro ante su propia magnitud. Tu capacidad de maravillarte es, en sí misma, evolución cósmica hecha consciente. Convertirte en consciente de ti mismo no es un signo de pequeñez. Es la evidencia de que tu naturaleza cósmica se reconoce a sí misma en la vasta extensión de todo lo que existe. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto: no eres un diminuto punto observando algo extraño y distante. Eres el cosmos contemplándose a sí mismo a través de ojos formados por polvo estelar y un cerebro ensamblado a partir de los restos dispersos de explosiones estelares antiguas. El universo tiene el tamaño exacto para contener infinitas posibilidades que la conciencia pueda explorar. Y la conciencia es tan expansible como lo necesita para danzar con ese infinito. En este mismo instante, eres tanto el bailarín como la pista de baile infinita donde se desarrolla toda la actuación cósmica. Así de grande es realmente el universo, tan vasto como tu capacidad de asombrarte ante su vastedad. Y esa capacidad, resulta, podría ser ilimitada después de todo. ¿Y qué nos deja todo esto? Hemos viajado desde tu patio trasero hasta los límites del universo observable, desde partículas cuánticas hasta supercúmulos cósmicos, desde lo familiar hasta lo completamente incomprensible. Hemos explorado escalas tan vastas que desafían las matemáticas, contemplado infinitos que hacen colapsar la lógica, y descubierto que todo lo que creías saber sobre tamaño y escala podría ser solo una ilusión conveniente. Pero hay algo que quiero que recuerdes de este viaje alucinante. No estás separado de esta inmensidad cósmica. No eres un accidente diminuto en un vacío indiferente. Eres el universo que aprendió a pensar, la materia que se volvió consciente, el polvo estelar que desarrolló la capacidad de contemplar sus propios orígenes. Cada átomo de tu cuerpo se forjó en núcleos estelares, fue dispersado por explosiones cósmicas y reunido por la gravedad en el arreglo milagroso que llamamos tú. La pregunta no es solo cuán grande es el universo. La pregunta es cuán grande puede volverse tu conciencia en respuesta a esa vastedad. Y si lo que hemos descubierto es cierto, si la realidad es realmente tan extraña e infinita como parece, entonces tu capacidad de asombro, de crecimiento y de comprensión podría ser tan ilimitada como el propio cosmos. El universo puede ser incomprensiblemente vasto, pero también es exactamente del tamaño necesario para generar seres capaces de sentirse abrumadoramente maravillados por él. Y en ese asombro, en esa sensación de maravilla que te envuelve cuando comprendes verdaderamente estas escalas, tocas algo que podría ser la verdad más importante de todas. No eres pequeño. Eres conciencia infinita, temporalmente fingiendo ser finita, conciencia ilimitada jugando a estar limitada. Eres el cosmos experimentándose a sí mismo a través del arreglo temporal de átomos que llamas vida. Así que sigue mirando hacia arriba, sigue haciendo preguntas imposibles, sigue estirando tu mente hacia el infinito, porque cada vez que lo haces, el universo se vuelve un poco más consciente de su propia magnificencia. Y quizá ese sea el sentido completo de este baile cósmico del que todos formamos parte.